Buenas noches. Muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre, Teodosia Victoria Rodríguez Ojeda, su edad, 62 años, sexo femenino, y su nivel educativo? secundaria completa. Bien, empecemos con las preguntas. Número 1. ¿Cuál considera que fueron los principales políticos sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Las principales fueron la violación de derechos humanos y por conflictos internos con el llamado MRTA terroristas como Sendero Luminoso. Ya. Número 2. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron no efectivas? Fueron las medidas de austeridad conocidas como el Fujichou y luego en esto se reduce la inflación que inicialmente causaron severos efectos sociales. Ya. Pregunta número 3. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Las principales fueron en la alimentación el PRONA para poder ayudar a todas las personas que carecían de recursos y luego el FONCODES que era para poder ayudar en todo lo que era la infraestructura de viviendas, asistencia alimentaria y todo eso. Ya. Pregunta número 4. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Opino que fueron medidas que en el momento parecían muy, muy acertadas, pero bueno, luego de ahí ya hubo muchas cosas que ya se, se fueron marcando contra violaciones a los derechos humanos. Ya. Pregunta número 5. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Que fueron una transgresión contra los derechos de la mujer, porque es la mujer la que fue afectada en este campo, mayormente los indígenas y campesinos sin estudios que no tuvieron la información correcta. Ya. Pregunta número 6. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, esas medidas fueron muy caóticas para la parte del pueblo porque el pueblo ya no podía dar opiniones, nada, por solamente los periodistas fueron comprados prácticamente por este gobierno de Fujimori y ya no había la libertad de expresión. Ya. Pregunta número 7 y última. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Mayormente la caída fue porque ya fue revelada los actos de corrupción y abusos de poder, lo que llevó a la denuncia huida a Japón de este gobierno Fujimori, y incluyeron crisis políticas y reformas profundas en el país. Ya. Muchas gracias por participar de la entrevista.